En www.v.mx/televisión, en el Facebook Filu Universidad Veracruzana y en el YouTube de TeleV. El libro que presentamos hoy es Primer Amor. De acuerdo con la editorial El Colegio de México, este libro recoge, traduce y comenta algunos de los poemas de amor más antiguos del mundo, o al menos los más antiguos del medio centenar de lenguas que incluye. En algunos casos añade a estos los más antiguos de una fase importante de esa lengua. De sánscrito hay dos, por ejemplo, el védico y el clásico. O dada su importancia, ofrece más de un ejemplo de un mismo estadio de la lengua. En total, 55 colaboraciones diferentes. La idea del amor que este libro les transmita a los lectores será la que ellos mismos puedan colegir de los poemas y comentarios que hay en él. Es posible que no se queden con una idea del amor, porque no son lo mismo el amor que consuman ritualmente los reyes sumerios y el que no consuman casi nunca los trovadores provenzales, el que sueñan despiertos los románticos y el que se resuelve en lujuria y adulterio. Pero todos son, a su modo, amor. Les platico un poco sobre los compiladores. Francisco Segovia, Ciudad de México, 1958, es un poeta, traductor y lexicógrafo mexicano. Forma parte del equipo que redacta el Diccionario del Español de México, DEM, en el Colegio de México y del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Adrián Muñoz es académico, traductor y poeta mexicano, licenciado en literatura inglesa y doctor en estudios del sur de Asia por el Colegio de México. Sus líneas de investigación principales son las religiones de la India y las relaciones entre literatura y religión. Juan Carlos Calvillo es poeta, traductor literario y profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Ha traducido poesía, narrativa, dramaturgia, ensayo y epistolarios. Les agradezco que sigan con nosotros en esta presentación de poesía de la Feria Internacional del Libro Universitario y les recuerdo que mañana da inicio la venta nocturna que cierra hasta las 11 de la noche. Entonces ustedes pueden venir a aprovechar las ofertas que sin duda habrá en libros. Estamos ya a pocos minutos de iniciar esta presentación sobre poemas de amor que seguramente será de su agrado. Gracias por seguirnos también en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Estamos como TeleV y en Instagram como TeleV Oficial. Estamos listos ya para esta presentación. Vamos a verla. A veces es muy duro el... Hola. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos todos a la presentación de Primer Amor, Antología Poética, un libro preparado por la Dirección de Publicaciones del Colegio de México. Es una edición de Francisco Segovia, Adrián Muñoz y yo, Juan Carlos Calvillo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde que ya aclaró, pero puede siempre caer la lluvia minuciosa. Nos da mucho gusto estar aquí en Jalapa de nuevo y muchísimo gusto que nos acompañen. Yo soy uno de los editores de este volumen que se encuentra a la venta aquí abajo y por eso quisiera platicarles de manera muy breve de qué trata el proyecto, más o menos qué es lo que podrían encontrar en el libro. Pero la verdad es que quisiera aprovechar la oportunidad de que estamos precisamente aquí para que no sea yo quien hable al respecto del libro. Las 2 o 3 veces que lo hemos presentado ya en la Ciudad de México, la verdad es que la dinámica ha sido que nos reúne la mesa a los editores, a Francisco Segovia, Adrián Muñoz y a mí, y platicamos un poco de qué se trata el libro, pero estamos en Jalapa, tenemos la inmensa fortuna, el grandísimo honor
de tener comentarios e intervenciones de José Luis Rivas, Camila Kraus y Jorge Brasch. Y yo pienso que mi función debería de ser cederles la palabra, ni siquiera presentarlos, porque pensaba yo en la mañana en el camión, bueno, ¿quién soy yo para venir a Jalapa a presentar este deleite, ¿no? Entonces, brevemente les cuento, esta es una antología de poesía lírica, temática. Son poemas de amor que reunimos Segovia, Muñoz y yo, solicitando participaciones a expertos en muy diversas lenguas del mundo. El libro nació en realidad de una conversación entre nosotros. Nos preguntamos cuál será el poema de amor más antiguo del mundo. Y resulta que Pancho Segovia conocía uno, de hecho había traducido uno, pero no era el más antiguo. Entonces vamos a rastrear el más antiguo. ¿Cuál será? Y estábamos en un lugar en el que permitía la colaboración de muchas personas. Entonces muy pronto empezamos a invitar a gente experta en chino antiguo, por ejemplo, en Maharashtri, en lenguas de la India, en Japón. ¿Cuál será el poema más antiguo en hebreo de amor? Específicamente poemas de amor. Y empezamos a reunir colaboraciones. La única consigna que les dimos a nuestros colaboradores fue: encuentra el poema de amor más antiguo de la tradición en la que trabajas, tradúcelo y coméntalo. El libro finalmente acabó reuniendo más de 50 traductores, más de 50 versiones, y abarca en realidad un panorama de más de 4,000 años de poesía. De modo que tenemos poemas del sumerio, del egipcio, como decía, del hebreo, de todas las tradiciones antiguas, en donde pudiéramos haber hallado un poema de amor, ¿no? Pero muy pronto también nos dimos cuenta de que, por ejemplo, si teníamos un poema de amor en latín y le habíamos pedido una colaboración a alguien que, por ejemplo, encontrara el poema de amor más antiguo en italiano, bueno, dijimos, pues en realidad es muy arbitrario llamar italiano como una lengua distinta, cuando en realidad pues es una fase distinta del latín. Entonces también decidimos reunir poemas el primer poema de amor, de ser posible, en la fase de la lengua más antigua que se pudiera. Pero hay lenguas que se formaron o que se empezaron a llamar lo que son en siglo XX incluso, ¿no? En siglo XIX. Entonces terminamos reuniendo también poesía moderna, pero el primer poema de amor en esa tradición poética, ¿no? El macedonio, por ejemplo, es una lengua muy, muy reciente, de modo que el libro termina por antologizar, como les decía, 4,000 años de poesía erótica, en el sentido de amorosa, pues, ¿no? También hay poemas bastante interesantes en este otro sentido del erotismo, ¿no? Y ese es el proyecto que nos reúne el día de hoy. Yo en realidad con eso quisiera terminar porque, como decía hace un momento, es un verdadero deleite para nosotros. Yo abro en nombre de mis coeditores. Es un verdadero deleite que contemos, que este libro cuente con 3 lectores como los que nos acompañan el día de hoy. Si les parece bien, entonces me permito ceder la palabra en primer lugar a Jorge Brasch, poeta, traductor. Creo que lo voy a dejar allí porque no hace falta mayor introducción. Muchísimas gracias, maestro Brasch, por acompañarnos hoy. Buenas tardes. ¿Sí se oye? Se dice que cuando Yahvé
vio que los primeros hombres andaban planeando trepársele a las barbas mediante la construcción de un sigurat que llegara al mismísimo cielo, eso no le hizo la menor gracia y sí le pareció un plan de lo más descabellado e insolente. De manera que para dar a los mortales un pequeño escarmiento, discurrió, tan ocurrente como siempre ha sido, confundir sus lenguas, abatir de un soplido a aquel amago de rascacielos y dispersar a su pueblo por todos los rincones de la tierra. No contaba Yahvé, o parecía no importarle mucho, con que la gente acabaría por entenderse mal que bien a partir de la elaboración de tantas lenguas como culturas. Tendría que haber recordado Yahvé que antes ya les había ordenado crecer y multiplicarse, y al parecer ese mandato era el de mayor jerarquía entre sus primeras ordenanzas. Así que la gente, primero mediante señas, luego con vocalizaciones elementales, no solo sobrevivió, sino que se asoció en grupos que iban desde simples parejas y núcleos familiares hasta pandillas, hordas y poblaciones que fueron hallando, cada una por su lado, su forma de expresar sentimientos e ideas de todo tipo. La poesía dedicada al primer amor, cuyas manifestaciones más antiguas aparecen en la tradición oral, es una de las muestras más significativas de los más altos logros del lenguaje. Y la labor que realizaron todos y cada uno de los colaboradores de este volumen es verdaderamente ejemplar, porque la poeta o el poeta que compuso cada versión ha realizado una recreación auténtica, quiero decir que ha tenido que erigirse en autor de una obra original. Y esta es la única manera de que la poesía que vivió hace tanto tiempo, centenares de años, a veces milenios, reviva en la lectura de cada uno de nosotros. A manera de una torre de Babel en negativo, podríamos decir que de una antitorre de Babel, los editores de este libro del Colegio de México convocaron a un nutrido grupo de personas expertas en traducción, que además en muchos casos hacen poesía, para reunir entre todos esta prodigiosa muestra de lírica amorosa. En buen número de casos, la traducción de estos poemas se ha hecho de segunda o tercera mano. Como bien ha dicho Pancho Segovia cuando explica por qué los poetas traducen a veces de lenguas que desconocen, suele ocurrir que la poesía inspire la creación poética. A veces a uno no solo le gusta, sino que le llega un poema y responde ante él con otro. Los poetas traductores de esta antología no se han limitado a recopilar, sino que han aportado sus propias versiones. Contra la dispersión de las lenguas, nada como el amor que todo une, porque es fuerte el amor como la muerte, reza el Cantar de los Cantares de Salomón en una de las versiones más difundidas en nuestra lengua. Y me gustaría, a continuación, leer la colaboración de Fabio Morábito, quien da su versión de un poema de Safo, probablemente el más antiguo. Me parece semejante a un Dios, ese varón sentado junto a ti, que te oye hablar y mira cómo te sonríes. A mí que con solo verte me salta el corazón y hablarme es imposible. La lengua se me enrosca, un fuego me recorre la piel, se me nubla la vista, las orejas me zumban y sudo y tiemblo y así me veo a mí misma, pálida como solo la hierba palidece y no lejos de morirme. Y comenta Fabio, este poema, uno de los más célebres de Safo y de toda la poesía griega arcaica, es un acabado muestrario de la agitación amorosa en la que todos los sentidos y las partes del cuerpo entran en un estado de convulsión causado por la contemplación de la persona amada, un motivo literario que tendrá larga fortuna en la poesía occidental. Contrasta con el estremecimiento de la poeta la imperturbabilidad del varón que, más parecido a un dios que a un ser humano, puede escuchar a esa misma persona y mirarla reírse sin mostrar la menor inquietud. Se crea así un triángulo formado por la persona deseada, la persona que desea y un tercer elemento cuya actitud indiferente atiza aún más la pasión del sujeto deseante. Lo primero que uno se pregunta de manera espontánea
es si el sujeto intruso o indiferente es sentido por la poeta como un rival amoroso o más bien como una presencia neutral cuya función es mostrarle a ella la locura de su condición, locura que la hace considerar inconcebible que alguien que esté junto a la persona que ama no sienta por ésta la agitación irrefrenable que a ella la devora. Solo alguien parecido a un Dios, concluye, puede resistir esa cercanía sin alterarse profundamente. Ahora bien, decir semejante a un Dios equivale a decir alguien sano, libre de esa pasión erótica que se experimenta como una enfermedad. Así, la cuestión de la rivalidad amorosa pasa a segundo término. Poco importa si el varón que departe con la bella muchacha siente alguna atracción hacia ella y si esa atracción es correspondida. Por lo que perturba a la poeta no son los celos, sino la evidencia de que es posible interactuar con la persona amada sin experimentar la convulsión interior que ella padece. No son celos lo que siente, sino envidia por esa ecuanimidad de ánimo que ella quisiera tener, porque sabe, aunque no lo dice, que le daría un arma para conseguir que la muchacha que ama a su vez la ame a ella. Por eso, la atención de la poeta se concentra sobre todo en ese sujeto imperturbable, parecido a un Dios, más que en la propia muchacha. ¿Cómo lo hace? Parece preguntarse. ¿Está fingiendo o su indiferencia es genuina? ¿Podría yo hacer lo mismo? ¿Qué me pasa que tiemblo de pies a cabeza cuando él la escucha con la mayor tranquilidad? Hay un acento melodramático y operístico en el poema, lo que explica tal vez su fortuna posterior como tópico literario. La situación, en efecto, está a un paso del ridículo. El sujeto deseante ha entrado en plena conmoción, mientras los otros dos discurren apaciblemente sobre cualquier cosa. Así, en un verdadero abandono masoquista, lo que sigue es la descripción morbosa de los signos de la propia locura: la palidez, el balbuceo, la taquicardia, el temblor. Pero ese masoquismo revela una secreta vanidad. La locura amorosa que vuelve al amante esclavo del sujeto que ama también lo eleva por encima de los demás mortales. La propia vulnerabilidad se reivindica como una condición humana superior, del mismo modo como lo era para los griegos la epilepsia, el llamado mal sagrado. De otro modo, no se explicaría la minucia con que la poeta despliega su trastorno físico hasta convertir el poema en un ejercicio narcisista que opaca tanto a la muchacha amada como al varón entrometido. Si lo hace, es porque se siente transportada a una dimensión casi divina, ya no es dueña de sí misma, no se pertenece y ha perdido contacto con su cuerpo. En el poema hay un pequeño indicio de esto. Frente al ser imperturbable que está cómodamente sentado mientras platica con la bella muchacha, a la poeta, aunque nada lo indique de manera explícita, solo la podemos imaginar de pie, temblando de pies a cabeza y frágil como la hierba cuya palidez se parece a la suya. Hasta ahí. Maestro Braz, muchísimas gracias por su intervención. Me alegra mucho que esa haya sido su elección. Les comentaba a mis coeditores que creo que ese poema de Safo es mi favorito del libro. Y no porque esté en el libro, sino porque creo que es mi poema favorito de todos los tiempos y resultó estar en el libro, ¿no? Es un poema que ha formado poetas, es un poema de gran tradición. El libro reúne muchos poemas como muy exóticos, de lugares muy recónditos, de lenguas muy difíciles de descifrar, pero este es un poema canónico en todo sentido, ¿no? Pensándolo como el canon, como la vara con la que se miden las cosas. Y me encanta que su intervención además haya contemplado justamente otro de los aspectos que antologiza este libro, que es la traducción. Yo mencionaba hace un momento que es un libro de poesía lírica, de poesía de amor, y amor se entiende de muy distintas maneras en muchas tradiciones, en muchas culturas, ¿no?
pero también es una antología de traducciones. Es una antología en la que todos los colaboradores nos propusimos justamente recrear un poema en español. Una cosa es verterlo, ¿no? O sea, hacer versiones de un poema en otra lengua. Pero es muy cierto lo que menciona al respecto de el intento por recrear un efecto poético con tal de que este poema se lea como tal en la lengua, ¿no? En la lengua de llegada. Y esta recreación no siempre es un ejercicio de, digamos, de traslación. Es también, en algunos casos, un ejercicio de recomposición de poemas que no existen o que están en un manuscrito que está dañado, o que a veces se hace un pastiche, por ejemplo, como sucede con las recreaciones arqueológicas, ¿no? Hay mucha imaginación metida en la reconstrucción que se hace de una pieza que se nos ofrece como genuina, pero todo esto forma parte del trabajo de traducción. Entonces, muchísimas gracias por mencionarlo, porque es ciertamente una de las cosas que es uno de los hilos conductores del libro. Hablando de traducción, precisamente, es para mí un inmenso gusto cederle ahora la palabra a una persona que tendré que decir muy inmodestamente, admiro profundamente. Creo que la traducción poética, una de las traducciones poéticas, no, sí, lo voy a decir, la traducción poética al español mexicano que más disfruto leer y releer una y otra vez. Una cosa que admiro profundamente es el poema En octubre, no solo de Dylan Thomas, sino de José Luis Rivas. Es para mí un inmenso placer compartir la mesa con él el día de hoy y cederle a continuación la palabra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sucede que recientemente la Universidad Veracruzana ha hecho una nueva edición de un pequeño libro que traduje. Inicialmente era un libro muy pequeño y en él hay una versión del poema egipcio que tradujo magistralmente Francisco Segovia. Debo decir que Francisco Segovia es uno de los poetas más notables que existen en este momento en el país. Es además un hombre que ha trabajado no solo en la traducción de un modo verdaderamente obsesivo, sino que también ha acompañado a grandes traductores. Y aquí me estoy refiriendo a las traducciones que ha hecho junto con Selman Sira, que son traducciones del griego, traducciones del ruso, y la verdad es que difícilmente alguien cuenta con la competencia y los recursos y las enormes capacidades filológicas de Pancho Segovia. Bueno, este poema traducido por Pancho es que lo ha titulado Te acompaño. Te acompaño, mi Dios, hermano mío. Es delicia bajar hasta la vega y hacer lo que deseas, bañarme ante tus ojos en el río. Dejo que mires mi hermosura bajo el delgado lino de la túnica, de esencias empapada, de aceites impregnada. Por estar junto a ti, en tu compañía,
En el agua del río me sumerjo y salgo con un pez entre las manos. Está feliz y salta de alegría, lo pongo entre mis pechos. Oh, mi esposo, mi hermano, ven, ven y mira. Existe asimismo la versión que también es de su mano y quise leerles inicialmente la que está rimada en asonante, pero esta otra no deja de ser verdaderamente una versión fuera de serie. Te acompaño, mi Dios, esposo mío. Es delicioso bajar al río y hacer lo que me pides, entrar al agua, bañarme frente a ti. Te dejo ver mi belleza bajo el delgado lino de la túnica, empapada en esencias, impregnada de aceites. Por estar contigo, me sumerjo en el río y salgo con un pez rojo en las manos. Es feliz entre mis dedos, me lo pongo en el pecho. Oh, mi Dios, esposo mío, ven y mira. Este poema lo he encontrado traducido en varios sitios, una antología que no tiene autor, sí tiene un prólogo de Ramón J. Sender, notas de José Ortega y Gasset, pero nadie lo firma. Tengo la impresión de que procede de una antología, es más bien un plagio de una antología que hizo el poeta Óscar Oliva, el poeta chiapaneco, que recientemente ha recibido el Premio Nacional de Literatura. La versión, no sé exactamente de qué idioma se tradujo, pero dice: la muchacha habla, mi Dios, cuán dulce me es irme al estanque a bañarme ante ti, mostrándote mi belleza, en una camisa del más fino lienzo mojada de agua. Bajaré contigo al agua y volveré a subir con un pez rojo tan lindo entre mis dedos. Ven y mírame. Y en una antología e historia también de la literatura egipcia, un libro que está escrito en francés, se lee el mismo poema, entre muchos otros antologados, en un vaso del Cairo. Mi Dios, mi hermano, qué agradable salir, bajar al río, bañarme delante de ti. Te dejo ver mi hermosura bajo mi túnica de lino regio, del más fino, todo perfumado de esencias aromáticas. Me sumerjo en las aguas junto a ti y para tu amor emerjo con un pez rojo esplendente entre mis dedos. Oh, mi amigo, mi amado, ven y mírame. Concluyo con otra versión de la antología titulada Poesía Anónima Africana, de Rogelio Martínez Furé. Es una edición cubana. Las traducciones han sido hechas desde diferentes fuentes, y esta se titula, el mismo poema se titula aquí La pequeña bañista. Oh amor mío,
Me place hundirme en el agua, bañarme ante tus ojos, mostrarte mi belleza bajo el traje de lino cuando mojado está y gotea. En el agua contigo me deslizo y emerjo de ella hacia ti con un pez rojo entre mis dedos, que brilla entre mis dedos. Oh, ven y mírame. Bueno, voy a leer mi versión también. Esta la he hecho del inglés, de una traducción de Ezra Pound y Noel Stock. Pound tuvo por yerno un egiptólogo que hizo la primera versión de estos poemas al italiano. Conversación galante. Él dice: amada, eres la única. Perdón, estoy equivocando el poema. Ella dice: nadando y zambulléndome contigo, me brindas la ocasión que yo esperaba, descubrir mi hermosura a la mirada de un entendido. Me baño con un traje del mejor lino, es tenue y vaporoso, y ahora ya empapado, ve cómo se trasluce, cómo se adhiere. Reconozcámoslo, eres cautivadora. Mis brazadas me alejan, pero vuelvo enseguida, chapoteando y hablando. Cualquier excusa es buena para unirme a tu grupo. Ella dice: mira, un pez rojo brilla entre mis dedos. Podrás verlo mejor si aquí donde yo estoy te acercas. No sé, muchas gracias. Maestro Rivas, muchísimas gracias. A mí siempre me han gustado mucho los ejercicios de traducción comparada, porque siempre permiten que salgan a la luz no solo las discrepancias, sino de manera muy conmovedora las similitudes, ¿no? Decía el maestro Brash hace ratito que no todos los poemas que se antologizan en Primer Amor son de primera mano. A veces los poemas pasaron por una mano, por otra, y sucede frecuentemente en este caso. Y esas traducciones siempre, digamos, permiten que los contrastes salgan a la luz, ¿no? Que veamos no solo qué significaban los amores en distintas tradiciones, como decía hace ratito, sino también qué significan los amores en esta tradición a la que llegan, ¿no? Este es exactamente el punto que me permite cederle la palabra ahora, también con inmenso gusto, a la poeta y editora Camila Kraus, a quien también nos hace nos llena el corazón de felicidad tener aquí con nosotros en esta mesa. Muchísimas gracias, Camila. Hola, buenas noches. Ay, perdón, de repente hay volumen. Muchas gracias, Juan Carlos y José Carlos, perdón. Te dije bien tu nombre, Juan Carlos, ¿verdad? Ya estoy viendo doble. Muchas gracias a todos por estar aquí. José Luis Rivas y Jorge Brash, maestros míos también, y a Pancho Segovia, que es gracias a él que formo parte de esta mesa y de esta lectura. No siempre se tiene la oportunidad de competir con la cumbia al aire libre para hablar de Primer Amor. Decía yo hace unos días que a veces lo que queda del amor es una vasija, como se puede ver en la hermosa portada de este libro. Me gustaría quedarme en la poesía, mucho de lo que no sé si alcanzan a percibir o alcanzaron a percibir hasta allá
de lo que ocurre acá es que estas personas sabias y enamorados, además de la traducción, es que es como si estuvieran revisando la partitura de una fuga de Bach, de alguien que puede leer las partituras y ir minuciosamente a qué está pasando y en dónde. Ese es el trabajo de los filólogos y de esta dedicación de los traductores de esta mesa. Pero me quisiera quedar para cerrar o en esta parte final como lectora de poesía y desde el lector, digamos, pagano y el lector tal vez o lectora enamorada, ¿qué puede decirle esta antología o qué puede encontrar? Es un enorme trabajo de enamoramiento por parte de los traductores y también por parte de los editores, la recopilación de textos que el más antiguo tiene 40 siglos y quisiera leer ese libro y quisiera leer algunos de los poemas que yo elegí como los más importantes. Las historias de amor terminan en la muerte, creo que lo dijo bien Shakespeare, para quien en Romeo y Julieta en menos de 3 días murió el triple de las personas de las que se enamoraron. Entonces, ¿qué nos dicen estos poemas llenos de a veces erotismo, adulterio, exuberancia, en estas lenguas exóticas, en tiempos en donde estamos al punto de enamorarnos de robots o de aplicaciones o en donde nuestra cara ya no nos pertenece, nuestra cara le pertenece al banco que puede leernos? Es este lenguaje del enamoramiento y este lenguaje de esta torre de Babel o antitorre de Babel que mencionaba Brash, que está compilada aquí. ¿Qué quiere decir y qué motivación hay detrás de este trabajo en los tiempos de desencuentro y de confusión lingüística que vivimos? Y como lector, sin ser filólogo, ¿a qué nos estamos asomando cuando escuchamos estas cosas, además de ser poemas de amor? Creo que hay una reflexión profunda y a lo mejor nos quisieran decir algo más los poetas después de esto que pongo en la mesa ahora. Quisiera leer algunos de los poemas que yo escogí, que me movieron más, y también alguien de la audiencia que quisiera después comentar algo sobre lo que ha escuchado hasta ahora. Bienvenido. Sumerio. A Kubatum, canción de amor a Shu-Sin, Sumeria circa 20-30 a.C. Versión y comentario de Francisco Segovia. Canción de amor a Shu-Sin, muchacho de mi alma, amado mío, oh que para endulzar aún más tus encantos, que son dulzura, son miel. Joven de mi alma, amado mío, oh que para endulzar aún más tus encantos, que son dulzura, son miel. Tú, mi guerrero, marcharas contra mí, yo escaparía de ti, muchacho, hasta la cama. Oh, que tú, mi guerrero, marcharas contra mí, yo escaparía de ti, muchacho, hasta la cama. Oh, que tú me trataras con toda dulzura, mi dulce y querido joven, con quien diría palabras de miel. Sobre la colcha de la cama nos deleitarían tus encantos y toda tu dulzura. Oh, que me trataras tú con toda tu dulzura, mi dulce y querido joven, con quien diría palabras de miel. Muchacho, estoy de ti enamorada. Habla con mi madre, ella lo permitirá. Le ha entregado a mi padre tus regalos de novio.
Voy a saltarme el comentario y voy a leer otro de los poemas. Sánscrito védico, anónimo, no te vayas y consúmete de amor. India, circa siglo XI a.C. Traducción y comentario de Adrián Muñoz. No te vayas. Así como la enredadera abraza por completo al árbol, así mismo abrázame tú, para que me ames y no te vayas. Así como el águila golpea el suelo al batir sus alas, así sacudo yo tus pensamientos para que me ames y no te vayas. Así como el sol circunda cielo y tierra, así mismo rodeo yo tu mente para que me ames y no te vayas. Consúmete de amor. Este es el amor de las seductoras y triunfantes ninfas. Oh diosas, lancen su poción de amor, que se consuma de amor por mí, que me ame, querido y amoroso. Oh diosas, lancen su poción de amor, que se consuma de amor por mí, que así como me ame él, yo no lo ame nunca. Oh diosas, lancen su poción de amor, que se consuma de amor por mí. Háganlo enloquecer, dioses tormentosos, enloquécelo, viento, enloquécelo, fuego, que se consuma de amor por mí. Maharashtri. 5 poemas del Gajastasai, India, siglo I a.C. Sergio Armando Rentería, Alejandre y Adrián Muñoz. Nota de Sergio Armando Rentería, Alejandre. Las mejillas ardientes. Con mejillas ardientes me exige hacerle 100 cosas en la noche. Luego, tan tímida por la mañana que no concibo que sea la misma mujer. Nadie cede. Acabado el pleito, nadie cede. Finge dormir y contienen la respiración para escuchar la del otro. ¿Quién aguantará más tiempo? El amor se va. Estar muy lejos o muy cerca puede ahuyentar al amor. Las intrigas ahuyentan al amor, mas a veces el amor simplemente se va. Él conmigo. Su figura está en mis ojos, sus manos en mi cuerpo, su voz en mis oídos y su corazón en el mío. Digan, ¿de verdad nos han separado? El vigilante. Tan oscura la noche, tan lejos mi marido y tan sola mi morada. Vecino, abra bien los ojos, no sea que alguien se meta a mi casa. Creo que me voy a quedar hasta ahí y solamente quisiera leer que en la introducción de esta antología dice: la idea del amor que este libro transmita será la que ellos, los lectores mismos, puedan colegir. Es posible que no se queden con una idea del amor, sino con una noción más bien vaga. Pero no sé, después de lo que escucharon, si eso sea tal. Creo que se curan en salud los editores al decir esto. Creo que el amor es el amor y el compendio de estos poemas es un homenaje a la fruición del trabajo del poeta. Y creo que hay cierta timidez en la introducción de asumirlo como tal, y no tendría por qué ser así. El amor siempre es una glosa a la cultura a la que pertenecen los enamorados y por supuesto los poetas. Es el cliché que la poesía
es la expresión solamente de los poetas. Sabemos que existe la poesía épica y que la poesía ahora ha llegado a experimentos lingüísticos maravillosos y interesantes, y el logos que le interesa al filólogo está ahí, pero la fruición por el lenguaje y la fruición por el encuentro humano sigue siendo un misterio, que es lo que tiene el poema y el artefacto de poema, que hace que una máquina pueda versificar pero no necesariamente poetizar, y que hace que creo que una antología como esta, aún no siendo filólogo, aún no siendo traductor, aún quedándose solo con un primer poema, nos interpele hacia el sentimiento del amor y de la expresión del amor y de la necesidad de atravesarlo con el lenguaje. Muchísimas gracias, Camila. Gracias por tu selección, gracias por los comentarios. Como nos quedan solo un par de minutos, me parece simplemente necesario cerrar estas intervenciones, esta mesa que ha sido un deleite, con un señalamiento muy veloz. Y es que las lecturas que nos han ofrecido nuestros lectores, nuestros comentaristas, el maestro Brash, la maestra Kraus, el maestro Rivas, creo que dan una muy buena muestra de qué es lo que se puede hacer con el libro. El libro se puede abrir al azar y nos podemos meter de lleno en un poema y leer ese poema y su comentario, ¿no? Podemos abrir el libro y ver las distintas versiones que hay de un mismo poema, ya sea dentro del libro o fuera del libro, y hacer los contrastes, ¿no? O podemos hacer una selección de los poemas que más nos llaman por razones no necesariamente comprobables o demostrables. Simplemente es un libro para encontrarse uno, como creo que nos encontramos todos los que participamos en él, ¿no? Supongo que tendría que ser muy breve, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de pasarle una preguntita al público, si es que la hubiera, y ya. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿O comentario o algo? Por ahí. Muchas gracias. Hola, bueno, a mí me gustaría saber, en estos tiempos actuales, ¿no? Comentaban por ahí que el amor es como una vasija vacía, ¿no? ¿Qué los lleva a ustedes a recopilar todos estos poemas en estos tiempos, ¿no? Donde pareciera que la poesía, el amor, es algo que está pues muy distante de nosotros? Gracias. Pues creo que en el filo de la pregunta está también la respuesta, ¿no? No lo dijimos cuando estuvimos haciendo el libro, no fue, digamos, una consigna del libro, pero por supuesto que hacer una antología de poemas de amor tiene toda la intención de oponerse a todos aquellos discursos de odio que pueblan el discurso público, ¿no? Afirmar el amor frente a cualquier otra manifestación que parece gobernar lo que pasa en el mundo. Creo que es una afirmación, ¿no? Y es una aseveración
de que es el amor lo que nos ha mantenido juntos a lo largo de todos estos siglos, ¿no? Eso es una de las cosas que yo más disfruto al respecto de este libro, que conforme uno lo va leyendo, nos damos cuenta de que en realidad no son tan distintos los amores, aun cuando están en diversas latitudes de la Tierra. Más bien lo que se trasluce es que son muy parecidos. Este es el registro de lo que hemos sentido como seres humanos a lo largo, digamos, de la tradición, por lo menos escrita, ¿no? Por cuestiones de tiempo, creo que no me queda más que agradecerles muchísimo sus intervenciones. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. No dejen de pasar aquí al frente, aquí está disponible Primer Amor. Y de nuevo, muchísimas gracias y buenas noches.